subluxación de la mandíbula como medida de apertura de la vía aérea para hacer el proceso de intubación, ¿no? Es un poquito difícil, pero bueno, es necesario hacerlo así para evitar que haya mayor lesión a nivel de la columna, ¿no? Obvio, necesitamos que los pacientes estén bien ventilados, como si es trauma, pues como todos los pacientes en trauma, colocar su mascarilla con bolsa reservorio y por lo menos a 10 litros por minuto de oxígeno. De manera inicial podemos manejar cristaloides, sin embargo, con cautela, ¿de acuerdo? Porque la bradicardia que se presenta puede generar una falla cardíaca, o si el paciente ya tiene datos iniciales de falla cardíaca con la bradicardia y el volumen, podemos exacerbarla y generar un edema pulmonar, ¿sale? El tratamiento para estos pacientes va a ser netamente aminérgico, ¿sale? Vamos a tratar de mejorar la frecuencia cardíaca utilizando atropina, que se puede manejar incluso en infusión, y efedrina para el manejo intravenoso, para mejorar la presión arterial, ¿de acuerdo? Obviamente aquí el déficit neurológico es importantísimo, tenemos que hacer una exploración neurológica muy, muy detallada y vamos a hacer a buscar el nivel sensitivo en el paciente para tratar de determinar en qué punto se encuentra la lesión y en base a esto, pues tomar un estudio de imagen que generalmente puede ser o una tomografía o ya directamente una resonancia magnética, pero enfocándonos ya al sitio en donde nosotros presumimos que se encuentra la lesión, ¿de acuerdo? Hacer una exploración por dermatomas, entonces con esto podemos determinar en qué dermatoma está la lesión, en qué nivel espinal se encuentra y hacer así la resonancia, pues nada más con foco en C7, en C8, dependiendo del dermatoma. Generalmente nunca le toman solamente a la vértebra que nosotros pedimos, se toman 3 o 4 vértebras arriba, 3 o 4 vértebras abajo, de manera rutinaria, pero ya no le pedimos una resonancia de toda la columna, ¿no? Porque pues sale más caro, ¿no? Entre más cortes tengan, pues le cuesta más al paciente, entonces hay que tratar de hacerlo enfocado para que pues el costo sea menor y además se aprecia mejor, ¿no? Una resonancia con foco a una resonancia completa de la columna, ¿no? Desafortunadamente estos pacientes, si hay ya déficit completo, el problema motor va a ser lo más grave, la inmovilidad, la paraplegia o la cuadraplegia, dependiendo de la altura de la lesión. Y esto se va a asociar, pues, obviamente, al estado de hipotensión. El cuerpo compensa con el tiempo, sin embargo, no se recupera al 100%, ¿de acuerdo? Recuerden que las lesiones nerviosas, pues, es difícil, pues, la regeneración de las neuronas, si es que no se da, y pues entonces el paciente ya queda con ese tipo de lesión. Acá tenemos una tablita de los agentes vasoactivos que se pueden utilizar para los choques distributivos, ¿sale? Entonces, hasta aquí llegamos con los choques. Mientras busco la otra presentación, ¿alguna duda, alguna pregunta? Aprovechen. ¿No hay dudas? Para continuar con el tema de Zika. No, doc. Bueno, pues entonces vamos a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, el Zika como tal es una entidad clínica que abarca lo que se puede manejar como diferentes patologías que tienen en común la presencia de isquemia a nivel del miocardio, ¿de acuerdo? Y tenemos así desde la angina, bueno, la angina estable no se considera Zika, pero la patología isquémica es así, ¿no? Desde la angina estable, que es la presencia de angina cuando el paciente tiene algún esfuerzo físico, hasta pues la muerte súbita, ¿no?
Este sería todo lo que abarca esta patología isquémica del corazón. El Zika, como tal, toma en consideración lo que es la angina inestable y el infarto al miocardio, como tal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a platicar con respecto a este tema. Como definición, es importante que nosotros aprendamos esa definición y si se busque hacer el diagnóstico con este fin, ¿no? Es la necrosis isquémica del tejido miocárdico. Eso es como tal el infarto, ¿de acuerdo? Por alguna razón, el flujo de oxígeno, y regresamos al oxígeno, es insuficiente para mantener la tasa metabólica en las células miocárdicas, y estas células miocárdicas pues tienen glucólisis anaerobia, acumulación de ácido láctico y necrosis, ¿de acuerdo? Por acidosis, y hay destrucción celular a nivel miocárdico secundaria a esta isquemia, ¿de acuerdo? Entonces, la presencia de necrosis es como le podemos llamar a lo que es un infarto al miocardio, ¿de acuerdo? Es importante comprobar la necrosis y para eso vamos a echar mano de los biomarcadores cardíacos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra definición? Podría ser síntomas de isquemia miocárdica con cambios electrocardiográficos y elevación de biomarcadores cardíacos, ¿no? Y también podemos echar mano de las imágenes que demuestren pérdida de la viabilidad miocárdica, ¿sale? Entonces, ojo, hay que poner atención en esos 3 puntos primero, ¿no? Bueno, sabemos que hoy por hoy y todavía el infarto al miocardio sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo y la principal causa de discapacidad en personas económicamente activas, ¿de acuerdo? La mitad de los pacientes que fallecen por infarto fallecen en la primera hora, incluso el 30% pues antes de recibir atención médica, ¿de acuerdo? Entonces, pues y sigue siendo, ya tiene muchos años que sigue siendo la causa líder de muertes en el mundo. Mucho tiene que ver que a la hora de hacer nuestras estadísticas, ¿se murió? ¿De qué se murió? ¿Quién sabe? Pues ponle infarto, ¿no? Y sí, así pasa mucho, ¿no? Generalmente los pacientes que fallecen en el domicilio, que no saben por qué se murieron, hablan a un médico particular para certificar, pues el médico particular le pone infarto, ¿no? Y ya, ¿no? Tiene que ver con eso también, ¿no? La importancia tan alta en esta frecuencia. Sin embargo, pues sabemos que además de eso, pues sí es una patología pues que representa la mayor mortalidad a nivel mundial. Bueno, lo podemos clasificar. Esta clasificación es un tanto cuanto compleja. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. De hecho, está resumida aquí en la presentación. Entonces, tenemos al infarto dependiendo de cuál es el problema que genera la isquemia, ¿de acuerdo? Entonces, el infarto tipo 1 va a ser el infarto clásico, es el infarto habitual, el más frecuente, es el infarto que se debe a una alteración de las arterias coronarias de forma primaria, es decir, al establecimiento de una placa de ateroma a nivel de una arteria coronaria, la cual se ocluye por alguna causa, razón o motivo, y esto hace que el flujo de sangre a través de esa arteria coronaria se cese o se detenga por completo, y obviamente el tejido distal a la lesión de la arteria pues se va a quedar sin oxígeno y pues se va a morir, va a tener una isquemia, una lesión y la necrosis, ¿sale? Entonces ese va a ser el infarto tipo 1. El infarto tipo 2 va a ser el infarto que es secundario a un aumento inapropiado de los requerimientos en el aporte de oxígeno, ¿de acuerdo? Recuerden el caso que les comenté de la paciente con hipertiroidismo que hizo taquicardia supraventricular y que dio vueltas por 3 hospitales y ya llegó con nosotros después de más de 12 horas con la taquicardia. Bueno, ella tuvo un infarto tipo 2. Sus arterias están sanas, pero por este desbalance en el requerimiento aporte de oxígeno que se presentó de manera prolongada, bueno, tuvo incluso necrosis del miocardio, ¿de acuerdo? Entonces es un infarto tipo 2 y tenemos el infarto tipo 3 que es la muerte súbita, ¿sale? Son los infartos de certificado de defunción. Existen más clasificaciones, 4 y 5, que son infartos relacionados con la atención médica, en especial los que son relacionados con el cateterismo, los tipo 4, y con la cirugía de revascularización del tipo 5, pero bueno, no las incluimos en la presentación, nosotros no lo vemos en urgencias. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la fisiopatología. Bueno, la principal causa de problemas a nivel de las coronarias va a ser la arteriosclerosis, ¿de acuerdo? Como segundo lugar podemos tener la embolización.
y en tercer punto el espasmo coronario. Al final de cuentas, estas tres causan el mismo problema, que va a ser una reducción en el flujo o en la perfusión distal del sitio de la lesión y va a hacer este desbalance del que hemos estado hablando mucho entre la demanda y el aporte de oxígeno en el miocito. Y obvio, pues va a condicionar su necrosis, ¿de acuerdo? Ya lo habíamos comentado, lo más frecuente es la aterosclerosis y esta se va a complicar generalmente el escalamiento de aterosclerosis normal sin angina o con una angina estable a un infarto de miocardio va a ser por la formación de un trombo que se va a pegar a la placa de aterosclerosis que se daña, ¿de acuerdo? Muchas causas existen que pueden hacer que se fracture la placa de aterosclerosis y esto genera una cascada de coagulación in situ. El flujo turbulento va a ser el más importante con el aumento en las fuerzas de sellamiento sobre estos vasos y sobre las placas, va a generar la lesión de la misma con esta consecuente agregación plaquetaria y activación de la cascada de coagulación. Entonces, cuando tenemos una agregación plaquetaria solamente, llamamos que es la formación de un trombo blanco, así se le decía, o así se le dice, un trombo blanco es solamente por agregación plaquetaria, ¿de acuerdo? Y no vamos a tener una oclusión completa. Y la otra es la formación del trombo rojo, en donde ya hay involucro de formación de redes de fibrina. Y como esas fibrinas capturan glóbulos rojos, pues se dice trombo rojo, ¿de acuerdo? Entonces, esta fisiopatología distinta la podemos ver en el electrocardiograma y es la base de la clasificación del Zika. El Zika con elevación del ST y Zika sin elevación del ST. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bueno, acá tenemos un vaso normal, así deben de estar sus coronarias, seguramente, porque no fuman, no toman, hacen ejercicio, no comen grasa, no se desvelan, entonces pues tienen así sus vasos, ¿no? Bien bonitos. Este es un vaso normal, ¿no? Tenemos ahí las capas del vaso, etcétera, etcétera. Sin embargo, en pacientes ya con uso de tabaco, dieta en exceso de grasa, sedentarismo, hipertensión, diabetes, se empieza a acumular las células entre la capa muscular y el endotelio, ¿de acuerdo? Estas células se empiezan a adquirir grasa y se hacen células esponjosas, se les llama células esponjosas. Este acúmulo de células incrementa con el tiempo y obviamente depende de los hábitos del paciente, ¿sí? Entonces, esto genera un cambio en la anatomía del vaso. Recordemos que el flujo normal en toda la circulación de nuestro cuerpo es un flujo laminar, siempre y cuando las paredes del vaso se encuentren intactas o sean homogéneas, ¿no? Aquí pues ya tenemos un topezote ahí y esto va a generar un flujo turbulento, ¿de acuerdo? El flujo viene laminar acá y al llegar a esta zona donde hay un tope o un abultamiento, este flujo laminal se pierde y se hace un flujo turbulento. Y esto va a generar la presencia de agregación plaquetaria, ¿de acuerdo? Si esto sigue progresando, la placa sigue creciendo, al interior de la placa se empiezan a formar ya núcleos de necrosis porque las células que quedan aquí se quedan sin nutrición, entonces pues empiezan a fallecer, se forma un acúmulo de detritus. Las células musculares tratan de regresar a su zona o a su área que es inmediatamente por debajo del endotelio y se empieza a formar esta cavitación que es aún más grande y pues obviamente impacta mucho más sobre el flujo arterial, ¿no? Y obviamente pues genera más turbulencia. Llega un momento en el que la turbulencia es tal que incluso lesiona el endotelio y empieza a hacer una agregación plaquetaria hacia el interior de la placa. Si se fijan en esta placa, ya esa tiene su propio vaso, ¿no? Tiene su vaso placal. Bueno, entonces este acúmulo de plaquetas empieza a ya ocluir de manera más importante la luz del vaso y va a generar lo que conocemos como síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿de acuerdo? Entonces hay un aumento en la agregación plaquetaria. Esto puede incrementarse de tal grado que se activa la cascada de coagulación por mismo efecto plaquetario y va a generar redes de fibrina y la formación de un trombo rojo y es lo que nosotros conocemos como síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué factores van a favorecer la ruptura de la placa? ¿Qué es lo que le da la presentación aguda a los infartos? Va a ser la hipertensión arterial, la taquicardia, un aumento en la viscosidad sanguínea. Por ejemplo, el paciente que fuma aumenta su viscosidad sanguínea de manera importante.
Pacientes con mala hidratación aumentan su viscosidad sanguínea. Pacientes que toman anticonceptivos orales aumentan la viscosidad sanguínea, ¿no? Cualquier situación que aumente o que active el plasminógeno tisular va a favorecer la ruptura de la placa. Cualquier situación que aumente el cortisol y la epinefrina en la circulación periférica va a aumentar el riesgo de que se rompa la placa, ¿no? Por ejemplo, que les diga yo que en 5 minutos vamos a tener ahorita un examen sorpresa, pues ya les va a aumentar el cortisol y la epinefrina, ¿no? Porque se ponen nerviosos y se ponen agitados, ¿no? O peor tantito que les digan, ¿sabes? Tu esposa tiene tu teléfono y no tiene clave. Híjole, yo creo que ahí se infartan en ese momento, ¿no? Cualquier situación que aumente o de estrés va a generar el aumento en el cortisol y en la epinefrina de manera fisiológica, pero esto favorece la ruptura de la placa. ¿Sale? Ya entrándonos al cuadro clínico, existe más o menos un 30% de los casos de pacientes que tienen un infarto, que después de tener el infarto se les interroga y tienen, o tuvieron más bien, pródromos, ¿de acuerdo? E incluso hasta un mes antes de presentar el cuadro agudo, ¿sí? Estos pródromos van a caracterizarse por dolor torácico leve, el cual generalmente es prolongado y tiene una irradiación típica, pero no es lo suficientemente fuerte como para buscar atención, ¿de acuerdo? Entonces el paciente tiene las molestias, pero no acude al médico, o si acude al médico, no le toman un electro, o el electro puede estar incluso normal, ¿de acuerdo? Porque es nada más son pródromos. Entonces el electro puede estar normal, y bueno, le decimos, no, pues no es nada, le duele mucho, no, tantito, ¿no? Electro normal y pues lo damos de alta, ¿no? Entonces, es desafortunado esto porque la verdad es que esto de los pródromos se identifica siempre en pacientes que ya se infartaron, ¿no? Les preguntan y pues ya te dicen, ¿no? Sí, hace 2 semanas tuve el dolorcito, ¿no? Pero leve, no quise venir, no quise darle lata a mi hijo para que me trajera, ¿no? Entonces, pues ya llegan cuando ya están bien infartados, ¿no? Entonces, bueno, estos pródromos van a incluir también astenia y arinamia, datos de falla cardíaca como puede ser edema en los pélvicos, puede ser también un poquito de crecimiento a nivel hepático, porque esto es ya más de cronicidad. Puede haber presencia de náusea, vómito, mareo o palpitaciones durante el evento. No es un evento que dure mucho tiempo, pero es algo que se nota, ¿no? O puede ser nada más síncope, ¿no? Muchas veces llega el paciente porque se desmayó, ya cuando llega con nosotros está despierto, y nos preguntan, ¿no? ¿Por qué se desmayó mi paciente? Pues quién sabe, ¿no? Le tomamos el electro y encima salen normales, que pues, quién sabe, pero vais a su casa, ¿no? Entonces, pues, ahí se nos pueden escapar oportunidades para tratar de prevenir los infartos, ¿no? Pero la verdad es que es difícil, pues, hacer el diagnóstico de un pródromo. ¿Vale? Bueno, ya entrando a lo que es el cuadro típico, como tal, ya en el cuadro agudo, pues el dolor tiene unas características muy clásicas, ¿no? Es el dolor retroesternal opresivo, intenso, que se va a irradiar hacia la mandíbula, o se puede irradiar hacia la mandíbula, o al brazo izquierdo, o a la región interescapular, ¿de acuerdo? Este dolor no tiene relación con la ventilación, no incrementa ni disminuye en base a la ventilación o a la inspiración, no aumenta ni disminuye a la digitopresión, ¿de acuerdo? El paciente siente que se va a morir, ese es un dato clínico importante, el paciente lo refiere, siento que me voy a morir. Puede presentar diaforesis, la diaforesis va a ser profusa y generalmente va a ser fría, ¿sí? Puede haber datos de náusea, vómito o deseos de defecar, son datos de cortejo adrenérgico. Va a haber debilidad y puede haber presencia de palpitación, ¿de acuerdo? El paciente puede presentar taquicardia y lo percibe, ¿no? El signo de Levin es el signo clásico que es el paciente que llega con las manos en el pecho, sujetándoselas, ese es el signo de Levin. Ya desde que lo ven caminando a la entrada de urgencias, cuando están en el triage, ya se dan cuenta que trae las manos en el pecho y dicen, no, pues este paciente se ha de venir infartando, ¿no? Va a haber palidez, obviamente una fase de angustia y puede presentar también síncope como parte inicial, dependiendo pues de la severidad del cuadro, ¿no? Incluso pues algunos hacen hasta muerte súbita, ¿no? El cuadro atípico que poco a poco gana terreno gracias al aumento en la frecuencia e incidencia de la diabetes va a ser el dolor a nivel epigástrico, puede ser un dolor ardoroso, no es un dolor específico, no es un dolor bien definido por el paciente, no es capaz el paciente de decirte es opresivo, es lacinante, es quemante, bla, 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 ¿no? Entonces,
Es una molestia, es un dolor, no sé cómo describirlo, ¿no? Ese sí, el dolor atípico, ¿no? Se puede presentar muy frecuentemente a nivel interescapular también. El paciente va a presentar más que nada ansiedad o el dolor va a ser exacerbado a la inspiración. Y puede presentar alteraciones en el estado de conciencia. Por ejemplo, en los pacientes de edad avanzada puede desencadenar delirium, ¿no? Y como les comenté en el tema de delirium, puede ser el único síntoma de un infarto, ¿no? La presencia de delirium. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esos pacientes. Todo paciente con dolor epigástrico, más vale que mayor de 60 años, antecedentes de diabetes, antecedentes de hipertensión, pues tomen un electro mejor, ¿no? Más vale descartarlo que al rato lamentarlo, ¿no? En todos los pacientes vamos a buscar intencionadamente esto en la exploración física, datos clínicos de hipotensión o hipotensión a la toma de la tensión arterial, presencia de arritmias cardíacas, estertores a la auscultación pulmonar, la presencia de S3 y S4 en auscultación cardíaca o la presencia de soplos o frotes, ¿de acuerdo? Hoy en especial soplos nuevos, que es difícil, la verdad, que sepa el paciente que no tenía soplo y que ahora sí. No sé si ustedes sepan si tienen soplos o no, yo creo que no. Entonces es un poquito difícil, pero bueno, así lo marca la literatura, ¿no? Y la presencia de pulso paradójico. El pulso paradójico va a ser un aumento de más de 20 a 30 milímetros de mercurio entre la presión arterial sistólica y diastólica con el paciente de pie y el paciente acostado. Y es importante que desde el inicio manejemos esta clasificación. Es una clasificación muy sencilla, pero es muy importante, ¿de acuerdo? Nos favorece para la toma de decisiones con respecto a qué nivel de atención va a requerir nuestro paciente. Entonces, tenemos paciente con un infarto y que tiene una clase de Kimball, que quiere decir que no hay datos clínicos de falla cardíaca. 1, este paciente puede ser manejado en segundo nivel. ¿De acuerdo? Clase 2, hay presencia de estertores a nivel pulmonar, menos de la mitad del campo pulmonar, ¿de acuerdo? O la presencia de S3, entonces es una clase 2, ese paciente todavía podemos manejarlo en segundo nivel, pero siempre y cuando tengamos la interconsulta o la capacidad de que se valore por parte de cardiología. La clase 3, este paciente ya con estertores arriba del 50%, o ya datos de un edema pulmonar incipiente, estos pacientes requieren de traslado a un tercer nivel. Obviamente, pues el choque cardiogénico, pues más aún, ¿no? A terapia intensiva de coronaria. Entonces, si nosotros tenemos un Kilby-Kimball 1 y 2, bueno, lo podemos manejar en segundo nivel. Un Kilby-Kimball 3, ustedes lo presentan a tercer nivel. A un cardiólogo no va a tener ninguna objeción para recibir el paciente, porque pues así es la clasificación, ¿no? El diagnóstico, bueno, obviamente nos vamos a basar en el cuadro clínico, ¿de acuerdo? Hay que hacer un buen interrogatorio, a una anamnesis completa, una semiología del dolor, y preguntar con respecto a la presencia o no de prodromus en este paciente. Vamos a tomar nuestro electrocardiograma y nuestros biomarcadores cardíacos. Estas tres son la base para hacer el diagnóstico clínico, bueno, para el diagnóstico del infarto, ¿de acuerdo? Y en base a estas tres vamos a tomar las decisiones terapéuticas. El resto de los estudios que podemos tomar, como el ecocardiograma, una coronariografía o la medicina nuclear, son importantes tomarlos, pero no afectan o no nos debemos esperar a ellos para tomar la decisión terapéutica con nuestro paciente, ¿de acuerdo? Solamente necesitamos presentación clínica, electro y biomarcadores cardíacos. Y de estos, con que tenga 2 de los 3 positivos, entonces vamos a tomar o vamos a iniciar ya el diagnóstico de Zika como tal y a iniciar tratamiento médico, ¿de acuerdo? Entonces, pues el dolor clásico con una presentación típica y el electrocardiograma positivo, ya con eso vamos a iniciar tratamiento. Obvio, le pedimos biomarcadores cardíacos también, pero no son necesarios si ya tenemos 2 positivos en nuestro paciente. Afortunadamente, todavía la mayoría se presenta con un cuadro clásico. Más o menos el 70% de los pacientes va a presentar un cuadro clásico, ¿de acuerdo? Y bueno, lo demás, pues obviamente va a ser un cuadro típico, ¿no? E incluso asintomáticos, no tienen dolor o el delirium es el único síntoma, ¿de acuerdo? Y esto, pues como les comenté, es cada vez más frecuente debido pues, a la incidencia de la diabetes, ¿no? El electrocardiograma es hoy por hoy, y a pesar de que tiene más de 100 años que se inventó, y a pesar de que se han inventado técnicas diagnósticas de imagen súper avanzadas ya, una tomografía de 32 cortes
les puede hacer un mapeo coronario y así casi un tour virtual dentro de la coronaria de los pacientes, pero sin embargo el electrocardiograma es la mejor herramienta diagnóstica para el cuadro de cualquier cardiopatía isquémica aguda, ¿de acuerdo? Tan es así que la clasificación se basa en el electrocardiograma, ¿no? Tenemos la clasificación para urgenciólogo, que se inventó pues para que se tomaran decisiones rápidas, sin tanta ciencia, pero con una base fisiopatológica, como ya lo vimos en los diapos anteriores. Es simple dividirlo en un SICA con elevación del segmento ST y un SICA sin elevación del segmento ST, ¿de acuerdo? Nada más en base pues, a lo que tenemos en el electrocardiograma. Bueno, pero ¿qué cambios vamos a ver en el electrocardiograma, ¿no? En las etapas iniciales es común, no es en todos los pacientes, pero se llega a presentar ondas T hiperagudas, ¿de acuerdo? En 2 o más derivaciones contiguas. Ojo, y esto de 2 o más derivaciones contiguas, apréndanselo bien, porque ya es para todo lo que represente isquemia en el electrocardiograma, ¿de acuerdo? Si no está en 2 derivaciones contiguas o en más derivaciones contiguas, no podemos tomarlo en consideración, ¿sale? Es importantísimo que esté en 2 derivaciones contiguas y para eso, pues obvio, se tienen que saber qué derivaciones ven cada cara del corazón, ¿sale? Entonces, esa va a ser la primera etapa. Las ondas T hiperagudas se presentan en las primeras horas del inicio de los síntomas, en los primeros minutos, ¿de acuerdo? Enseguida tenemos la elevación del segmento ST en el punto J, ¿de acuerdo? El punto J, ahorita lo vamos a ver, es el punto exacto en el que cambia la agudeza de la despolarización del complejo QRS e inicia la repolarización del segmento ST, ¿de acuerdo? Y es un punto que se puede visualizar fácilmente en el electrocardiograma. Esta debe de ser mayor a 0.2 milivolts en hombres y mayor a 0.15 milivolts en mujeres, en las derivaciones de B2 a B3 y nada más en esas, y de 0.1 milivolts para todas las demás derivaciones, tanto en hombres como en mujeres, ¿de acuerdo? Entonces hay que checar el electrocardiograma y tomar medidas, ¿sale? La otra que es otro cambio electrocardiográfico importante es el nuevo bloqueo de rama izquierda, que también se considera como elevación del segmento ST. De hecho, los bloqueos completos de rama izquierda cursan con elevación del segmento ST, pero ojo, dice nuevo, y volvemos a lo mismo, ¿no? La verdad es que cuánto sabemos si tenemos o no tenemos bloqueo de rama derecha en nuestro electrocardiograma, o de rama izquierda, perdón, no lo sabemos, ¿no? Entonces, es un poquito complejo que la población, pues sepa si tiene o no tiene un bloqueo y el que presenta en el infarto es nuevo o ya lo tenía, ¿no? Porque al final de cuentas los bloqueos de rama izquierda pueden estar desde nacimiento y no son necesariamente patológicos. Aquí tenemos la imagen clásica de una elevación del segmento ST. Si ustedes notan, aquí viene un ascenso rápido. La línea es una línea limpia, muy recta. Y en este punto cambia la línea, se hace un poquito más ancha y como mellada. Si lo vemos de cerca, se ve como si fueran una línea armada de palitos, ¿de acuerdo? Ese punto en el que cambia de la línea limpia a la línea mellada es el punto J, ¿de acuerdo? Nuestra isoeléctrica va a ser aquí, el PR. Entonces, contamos cuántos cuadritos por arriba está el punto J. 1, 2, 3, 4. 0.4 milivolts de elevación del segmento ST en B1 y en B2, pues un chorro más, ¿no? Entonces, pues ya son 2 derivaciones contiguas que están viendo la misma cara, la cara anterior y septal. Entonces, pues es un infarto anteroseptal. Y si se fijan, la elevación del ST persiste hasta B5. Entonces, es un infarto anterior, ¿de acuerdo? Porque ve cara septal y cara anterior. Y obviamente, pues son caras contiguas, ¿no? Muy franco, realmente, ¿no? Acá tenemos otro. Igual, ¿no? Desde la primera septal, ¿no? Está la lesión. Bueno, desde el B1 hasta B5, ya en B6 ya es mínimo la elevación. O sea, aquí se alcanza a ver también lo que les comento, ¿no? Las líneas limpias del complejo QRS comparadas con las líneas un poquito más gruesas y melladas o sucias del resto del electrocardiograma. Entonces, es aquí exactamente el punto J, ¿sale? Bueno, eso es con respecto al electrocardiograma. Los biomarcadores cardíacos ya no se les llaman enzimas porque pues, la mioglobina y la troponina no son enzimas, ¿no? La mioglobina va a ser el biomarcador que se eleva de manera más precoz en el paciente con un infarto. Sin embargo, es muy inespecífica, ¿no?
que se haya dado un golpecito o que se haya caído, cuando tuvo el infarto, tuvo síncope y se cayó, ya con eso se va a elevar la hemoglobina, ¿no? Una canalización, ya con eso puede elevar un poquito la hemoglobina. Entonces, no es tan específica, ¿de acuerdo? Pero bueno, se toma en cuenta y se incluye dentro de los biomarcadores cardíacos por su precocidad en la elevación. De ahí tenemos la troponina, ¿de acuerdo? Y de estas, la troponina y la troponina C son las más importantes. Estas pues, se van a elevar más o menos entre 4 y 6 horas después del inicio de los síntomas y tienen la virtud de que permanecen elevadas hasta 10 días después, ¿sale? Muchas veces hay pacientes que llegan ya con infartos caminados, les decimos así, y podemos tomar troponinas para más o menos calcular el tiempo que tienen de haberse infartado, ¿no? Si tiene troponinas normales y cambios electrocardiográficos ya de necrosis, pues a lo mejor este paciente tiene más de 10 días que se infartó, ¿no? Y después tenemos la CPK fracción MB. Ojo, solo la fracción MB. Esas tres son los biomarcadores cardíacos que se requieren para hacer nuestros diagnósticos, ¿de acuerdo? La CPK MB tarda un poquito más en elevarse, más o menos entre 6 y 8 horas después al inicio de los síntomas y más o menos dura elevada entre 3 y 6 días. La CPK MB tiene importancia ya que es la enzima que ocupamos para hacer nuestras curvas enzimáticas y valorar la evolución del infarto en nuestros pacientes, ¿no? En especial porque pues es más económico el reactivo MB y además por el tiempo que tiene de elevación. Acá tenemos una gráfica en la que vemos lo que es los múltiplos del mínimo o del valor normal de las enzimas y de la troponina en sangre, que sería el 1, el valor de referencia más alto, y bueno, aquí ya tenemos qué tanto se puede llegar a elevar, ¿no? La troponina y la CPK-MB en verde y la troponina en rojo. Esta gráfica nos ilustra otro punto que, aunque es parte ya de la evolución, lo vamos a decir ahorita porque pues aquí está la gráfica. Las líneas punteadas representan una elevación aún más aguda de ambas enzimas, de ambos biomarcadores cardíacos, tanto de la CPK como de la troponina, ¿de acuerdo? Esto es una indicación de reperfusión. ¿Recuerdan lo que les comenté ayer en sepsis? Está secuestrado parte del tejido sin circulación, no hay circulación, o sea, tampoco pueden deshacerse de sus desechos, que también se van en la sangre normalmente, pero pues ahorita no está llegando sangre, no hay cómo deshacerse del dióxido de carbono, ni de los restos de células, que al final de cuentas, por eso se elevan los biomarcadores cardíacos, porque son las proteínas que estaban dentro de las células que se van a la circulación periférica. Si nosotros, tenemos el electrocardiograma positivo, el dolor fue clásico, damos manejo de reperfusión, vuelve a haber circulación en esa zona que teníamos secuestrada sin sangre, y todo ese desecho que estaba ahí, pues pasa a la circulación periférica, y tenemos lo que se conoce como lavado enzimático, ¿de acuerdo? Esta elevación hiperaguda de los biomarcadores cardíacos es representación de que hubo reperfusión adecuada, ¿de acuerdo? Y es uno de los criterios de reperfusión, el lavado enzimático. Bueno, después dentro de lo que es el diagnóstico, pues tenemos la coronariografía, que, bueno, aquí en nuestros estados sí se hace coronariografía en el Hospital del Iste del Centenario. En México, pues también hay varias unidades institucionales donde se hace coronariografía, que es el cateterismo cardíaco, ¿de acuerdo? Es un estudio angiográfico a través de una arteria que puede ser la radial o puede ser la femoral. Se introduce un catéter que se dirige hacia la aorta y las arterias coronarias. Una vez que se introducen las arterias coronarias, se inyecta un medio de contraste radiopaco. Obviamente todo el proceso se hace bajo fluoroscopía y se inyecta el medio de contraste. Obviamente el medio de contraste difunde a través de las arterias coronarias y donde haya un defecto de llenado, pues es donde está el tapón, ¿no? Y es donde se encuentra la oclusión. Esto pues, nos permite localizar exactamente el sitio de la oclusión y obviamente a través del mismo catéter pues se mete el baloncito o la sonda de balón para que hagamos la angioplastía, que pues es inflar el balón en el sitio del tapón, y esto va a hacer que se compacte la placa y permita otra vez que haya luz arterial y flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la coronografía pues es parte del diagnóstico y también es parte del tratamiento, ¿sí? Como les comentaba, pues nosotros aquí nada más en el Iste, en el Centenario hay, y creo que solamente es programado, entonces, bueno, está difícil, ¿no?
En el Instituto de Cardio, excelente manejo y la verdad es que sí reciben rápido a los pacientes, ¿no? El problema es que pues, cobran. Luego otros estudios que se pueden solicitar también ya de manera más como para protocolo, no tanto en urgencias, es el ecocardiograma, que nos va a valorar la movilidad miocárdica y puede identificar sitios de disinesia o de asinesia, es decir, que el músculo miocárdico pierde la sincronía con el resto del corazón en una sección, en una área, o de plano ya no se mueve, ¿no? Esto es evidencia de que hubo necrosis en esa sección de músculo miocárdico y pues te ayuda a confirmar diagnóstico también, ¿no? Y la medicina nuclear como tal, el reporte es directo, ¿no? Hay isquemia, hay necrosis o hay, isquemia o necrosis, perdón. Y ya dependiendo de dónde se encuentre, vamos a hacer la sectorización, ¿no? Tiene apical, lateral alta, etcétera, ¿no? Diferentes secciones. Y esto pues se hace a través de la inyección de un medio de contraste radiológico radioactivo, el cual pues después se toman imágenes del corazón y donde no hay este flujo de este medio, pues quiere decir que no hay circulación y obviamente pues, ya se murió ese tejido, ¿sale? Esos dos estudios finales pues son nada más como para que la estadificación posterior del infarto, ¿no? Bueno, el tratamiento va a estar, como ya lo habían sospechado seguramente, encaminado a reducir en lo más posible el área de necrosis, ¿sí? O evitar que se presente necrosis, ¿de acuerdo? Muchas veces es el conflicto de el internista y el cardiólogo con el urgenciólogo, que llega el paciente con un Zika con elevación ST, lo trombolizamos y pues reperfunde y no eleva enzimas, ¿no? Entonces dicen que pues trombolizamos anginas, ¿no? El asunto es que pues afortunadamente el paciente llegó en tiempo para que todavía su tejido miocárdico no hiciera necrosis o esta fuera muy pequeñita sin significancia clínica ni por laboratorio y pues se le salvó el músculo al paciente, ¿no? Entonces pues no nos acongoja que digan que trombolizamos anginas, ¿no? Entonces pues obviamente el tratamiento va a depender del tiempo de que aparecen síntomas y el inicio del manejo adecuado, en la capacidad que tengamos de reducir esta zona de necrosis o de evitar que se forme, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país tenemos la mala costumbre de no asistir rápido, ¿no? A buscar atención médica y a veces los servicios de urgencia están saturados y no se atiende de manera adecuada o con una oportunidad adecuada, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento lo vamos a dividir en analgesia, la mejora en la relación de consumo y aporte de oxígeno, la reperfusión y la anticoagulación. ¿Sale? En la analgesia vamos a tener el uso de morfínicos como primera elección, ¿de acuerdo? Más o menos 2 a 4 miligramos intravenosos de morfina, con incrementos entre 12 y 8 miligramos cada 5 o cada 15 horas. ¿Sí? La morfina es el analgésico de primera elección porque no solamente se encarga de ser muy buen analgésico, ¿no? De quitar bien el dolor. Recuerden que el dolor es importante en esos pacientes, es un dolor intenso. Además de esto, la morfina tiene otras cualidades, ¿sí? Es ansiolítico. Esos pacientes, pues con un infarto se preocupan, se ponen ansiosos, ¿no? Pero la morfina, pues, les da Dalai, ¿de acuerdo? Y además tiene un efecto vasodilatador, ¿sí? Entonces nos ayuda a que las arterias aumenten su diámetro y a tratar de favorecer el flujo, ¿no? O que el flujo continúe pasando algo de sangre y que el corazón no esté en isquemia absoluta, ¿no? Que tenga poquito flujo aunque sea. Entonces, es por eso que la morfina pega 3 partes y es por eso que es el medicamento de primera elección. La indicación es una clase 1, con un nivel de evidencia C, porque pues ya sabemos que la morfina funciona y la verdad es que ya nos hacen estudios para ver si funciona para esto o no. Entonces, por eso el nivel de evidencia no es muy alto, ¿sale? Entonces, otro punto importante para lo que es analgesia es que todos los pacientes que tomen de manera rutinaria cualquier AINE o cualquier analgésico lo va a tener que suspender, ¿de acuerdo? Solamente se puede utilizar aspirina, es el único AINE que se puede utilizar, ¿de acuerdo? Todos los demás AINES tienen relación directa con ruptura miocárdica en el paciente con infarto, al que se les administra diclofenaco, ibuprofeno, nimesulide, cualquiera de los otros AINES que existen,
tienen el riesgo de presentar ruptura miocárdica, ¿sale? Se pueden utilizar los inhibidores selectivos de la COX-2, pero deberían de ser para manejo intravenoso y pues no es fácil conseguirlo, ¿de acuerdo? Entonces, no debemos administrar otro AINE que no sea aspirina, y el dolor pues se tiene que controlar con morfínicos. Es difícil conseguir la morfina en nuestro país, no es muy comercial, no se encuentra en todas las instituciones, pero no es el único morfínico que tenemos. Podemos utilizar nalbufina, podemos utilizar tramadol, podemos utilizar buprenorfina, podemos utilizar dextropropoxifeno, que son otros morfínicos leves o suaves que pueden ayudar de manera importante tanto a la analgesia como a la ansiolisis. Tal vez no tengan el mismo efecto vasodilatador. La bupre sí tiene un efecto vasodilatador, no tan bueno como la morfina, pero son muy efectivos para el control del dolor. Así que no podemos o no tenemos excusa para utilizar algún morfínico o para querer darle ketorolaco al paciente con el dolor torácico por cita, ¿de acuerdo? Después, ya lo que es medicamentos que disminuyen este sesgo entre aporte y requerimiento de oxígeno, tenemos al beta bloqueador, ¿de acuerdo? El metoprolol es el medicamento de primera elección, se debe iniciar con dosis bajitas de 25 miligramos bioral cada 6 horas y se incrementando en las primeras 24 horas, siempre y cuando el paciente lo tolere y no existen contraindicaciones, ¿de acuerdo? Tiene un nivel de una indicación clase 1, es decir, se debe de utilizar en todos los pacientes con un nivel de evidencia B. ¿De acuerdo? Las contraindicaciones, bueno, si hay contraindicaciones al ingreso del paciente, hay que evaluar si estas ya se corrigieron para las siguientes 24 horas y si ya se corrigieron, pues hay que iniciar. ¿De acuerdo? Y el manejo del beta bloqueador va a ser a largo plazo y esta es una indicación nivel 1 con clase 1 con un nivel de evidencia A. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, algunas contraindicaciones del uso de metoprolol es que el paciente tenga bradicardia, que el paciente tenga choque cardiogénico, que el paciente tenga broncoespasmo o antecedentes de POC. En esos casos, pues va a estar contraindicado el uso de beta bloqueadores, ¿no? Entonces, iniciamos con beta bloqueador, paciente grave, con metoprolol intravenoso, 5 miligramos cada 5 minutos. Vamos a aplicar 3 dosis para controlar la frecuencia cardíaca. Recordemos, entre más frecuencia cardíaca tenga nuestro paciente, más consumo de oxígeno tiene, más requerimiento de oxígeno tiene y más falta le hace la sangre. A lo mejor si pasa algo o tiene zona de penumbra, como en el cerebro. Entonces es por eso que es importante el inicio del beta bloqueador, porque con eso vamos a controlar la frecuencia cardíaca y vamos a disminuir el requerimiento de oxígeno miocárdico. ¿De acuerdo? Estas son las contraindicaciones: falla cardíaca, hipoperfusión, riesgo o choque cardiogénico y el EPOC, ¿no? Por ejemplo, que es otra contraindicación ya conocida de los beta bloqueadores en general. El aporte de oxígeno también obviamente pues, nos va a ayudar incrementando la FiO2, incrementamos la saturación de oxígeno y la sangre que esté llegando al área de isquemia va a ir mejor oxigenada, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto tiene solamente una efectividad por las primeras 6 horas. Además, el oxígeno también tiene un efecto ansiolítico en los pacientes y pues les hace sentir mejor. Realmente no es obligatorio utilizarlo, tiene una indicación 2A y pues el nivel de evidencia es bajo porque pues la verdad es que a ningún laboratorio le interesa hacer estudios con oxígeno que todo el mundo tiene, ¿no?, a disposición. Otro medicamento que va a ayudar a mejorar el flujo va a ser los nitratos, ¿de acuerdo? Son efectos vasodilatadores importantes. La nitroglicerina va a ser el medicamento de primera elección, ¿de acuerdo? En las primeras 48 horas después del infarto, para el manejo de la isquemia, para el manejo de hipertensión o para el manejo conjunto del edema agudo pulmonar. Es una indicación clase 1, ¿de acuerdo? Paciente hipertenso, hay que darle nitratos, ¿de acuerdo? Paciente con isquemia, pues le vamos a dar nitratos. Paciente que presenta datos de edema agudo pulmonar incipiente o ya como tal edema agudo pulmonar, vamos a manejar nitratos, ¿de acuerdo? La dosis es muy variada, es muy amplia. Vamos a iniciar con 5 microgramos por minuto y esta la podemos elevar hasta 200 microgramos por minuto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones del uso de nitritos? Una persona arterial sistólica por debajo de 90, una frecuencia cardíaca menor a 50 o mayor a 100, o que sospechemos que hay infarto en el ventrículo derecho. En esos casos es que está contraindicado el uso de nitratos. ¿De acuerdo? Si no contamos con nitroglicerina, podemos utilizar isosorbida IV, ¿de acuerdo? Una dosis inicial de 2 miligramos por hora y se puede repetir
cada 2 horas hasta un máximo de 8 miligramos, ¿de acuerdo? Otro medicamento que también es de vital importancia para el manejo del infarto, tanto para control de la presión como para evitar el remodelamiento cardíaco, que es realmente su principal indicación, son los IECAs, ¿de acuerdo? Deben de ser administrados siempre que se puedan y a las dosis más altas que se toleren. ¿Sale? Tiene una indicación clase 1. ¿Sí? Iniciamos con captopril a dosis de 6.25 miligramos, vamos incrementando la dosis hasta un máximo de 150 miligramos en 24 horas, basándonos en la presión arterial del paciente, ¿de acuerdo? Si el paciente no se hipotensa o tiene las presiones arteriales adecuadas, podemos ir incrementando la dosis, ¿de acuerdo? El principal uso de los IECAs es precisamente para evitar el remodelamiento cardíaco, ¿sale? Para evitar que haya un crecimiento concéntrico de los ventrículos y que pueda presentar el paciente hipertrofia o hasta incluso también en pacientes con varios infartos que presenten dilatación miocárdica, ¿no? Y para esto el IECA pues ayuda a reducir esta incidencia. Bueno, ya el siguiente punto que sería la anticoagulación. Todos los pacientes que se van a trombolizar deben de recibir anticoagulación, ¿sí? Por lo menos por 48 horas hasta después de la trombólisis, ¿sale? Podríamos utilizar heparina no fraccionada, heparina normal, bolos iniciales de 60 unidades por kilo, con un máximo de 4,000 unidades. Para los americanos, en la guía europea no manejan máximos, límites, pues, no maneja límites, y la infusión continua de 12 unidades por kilo por hora, con un máximo de 800 unidades por hora, que igual para los europeos no marcan límite, y esto se va a ajustar hasta que tengamos un TTP entre 1.5 y 2 veces el valor inicial, o el valor con el que el paciente ingresó, ¿de acuerdo? De esta manera medimos el efecto de la heparina y vamos a mantener al paciente con una anticoagulación óptima. De acuerdo, la indicación es nivel 1 con un nivel de evidencia C. Desafortunadamente, el uso de la heparina ya en los hospitales es nada más para tomar gasometrías. Hoy por hoy la enoxaparina ha sustituido por completo a la heparina para la profilaxis y para el manejo terapéutico, ¿no? Y es que pues los laboratorios invirtieron mucho, pues tienen un nivel de evidencia A, estudios multicéntricos, prospectivos, triple ciego, para decir que la enoxaparina es mejor que la heparina, ¿no? Y al final de cuentas sí impacta en lo que respecta a reducción de la mortalidad y del tiempo de hospitalización, ¿no? Que son los parámetros que más valoran. Entonces, bueno, el manejo con enoxaparina, el paciente con Zika con elevación del ST, va a ser un bolo inicial intravenoso de 30 miligramos, y chéquenle, o sea, de bolos de 30 miligramos, no hay presentación de 30 miligramos, así que te vas a chutar uno de 40 o uno de 60 y se va a desperdiciar el resto, ¿no? Entonces, a los 15 minutos iniciamos con la dosis subcutánea a 1 miligramo por kilo, y esta dosis se va a mantener cada 12 horas hasta que el paciente sea dado de alta, ¿de acuerdo? Algunos autores manejan tiempo máximo de 8 días, pero no hay un límite como tal. Mientras el paciente siga hospitalizado, podemos continuar con nuestra dosis de enoxaparina. Se puede disminuir a solamente una vez cada 24 horas, pero mientras esté hospitalizado, pues debe de continuar con su enoxaparina. ¿De acuerdo? Es importante ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal y en pacientes con mayores de 75 años, porque en ellos se ha demostrado que hay un aumento en el riesgo de sangrado, ¿no? Desafortunadamente, aquí la contra de la enoxaparina es que, bueno, son dos, ¿no? Uno, se aplica subcutáneo, y la otra no podemos medirlo de manera normal, ¿no? Van a investigar para lunes cuál es el parámetro con el cual se mide la actividad de la enoxaparina a nivel de la coagulación. Sí, es un estudio que no se hace más que en Centro Médico de Guadalajara, de Monterrey y de aquí del DF, y creo que en el Ángeles, del Pedregal, también lo toman, este estudio, ¿no? Y nos mide la actividad para ver si estamos bien en la anticoagulación, si nos quedamos cortos o si nos estamos pasando. A diferencia de la heparina, que pues en todos los hospitales de segundo nivel tenemos tiempos de coagulación y con eso medimos, ¿no? La otra diferencia es que la heparina tiene una vida media muy corta. Estamos hablando de una vida media de 1 hora, 2 horas máximo. Requiere de que se maneje en infusión continua. Entonces, si nos estamos pasando, podemos ajustar la velocidad de la infusión y con eso corregimos. Si sangra el paciente, suspendemos la infusión
y en 2 horas ya no tenemos efecto anticoagulante. Sin embargo, la enoxaparina, pues se la ponen subcutánea y quiero ver que se la saquen de la lonja al paciente, ¿no? Si empieza a sangrar, pues no se puede, ¿no? Entonces, vamos, son pros y contras, pero bueno, las guías actuales ya ni mencionan a la heparina, ¿no? Entonces, nos vamos con enoxaparina. Y existen otros medicamentos que también, pues nada más es como un breviario cultural que se pueden utilizar para anticoagular a estos pacientes, pero la verdad es que hoy por hoy la enoxaparina es el medicamento más utilizado para la anticoagulación del paciente con infarto, ¿no? Ahora, para la antiagregación plaquetaria, vamos a iniciar con aspirina, ¿de acuerdo? También es una indicación 1A, ¿sí? Dosis de 162 a 325 miligramos, ¿no? Iniciamos con dosis de carga de 325 miligramos y continuamos con dosis diarias de 162. Ojo, esto viene en el examen nacional de residencia y vienen estos valores, ¿eh? No vienen la de 150 y 300 que manejamos nosotros. En los hospitales públicos utilizamos la aspirina efervescente de 300 miligramos para el bolo inicial y después les manejamos 150, obvio es media tabletita, cada 24 horas, ¿de acuerdo? Además de la aspirina, en nuestros pacientes se debe de agregar clopidogrel, ¿de acuerdo? Sin importar si el paciente va a participar o va a ser candidato a una terapia de repercusión o no. Y la indicación es igual 1A, ¿de acuerdo? La dosis inicial va a ser de 300 miligramos de clopidogrel. Esto ya ha ido en desuso. Ya prácticamente no se utiliza el bolo. Iniciamos con la dosis de 75 y nos vamos con 75. Si el paciente es joven, no tiene ningún antecedente de trauma reciente, no tiene antecedentes de patología a nivel de la coagulación, podemos utilizarlo, ¿no? En pacientes mayores de 60 a 75 años, definitivamente no ocupan bolo de clopidogrel, ¿de acuerdo? Porque se relaciona con hemorragia cerebral. Entonces, normalmente, ahora sí que en lo personal, yo prefiero solamente usar la dosis inicial de 75 miligramos cada 24 horas, sin pasar una dosis de carga. Y después ya llegamos a lo que es la terapia de reperfusión. Esto, pues, al final de cuentas, va a ser la solución del padecimiento. Todos los pacientes que tengan un infarto, hasta acá, hasta todo lo anterior, lo manejamos igual en el infarto con elevación o sin elevación, ¿no? En el Zika con elevación o sin elevación. A partir de aquí, solamente para el Zika con elevación. Y es la única diferencia. Antes se utilizaban otros medicamentos, los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, el tirofibam, el abcicimab y el etipifibatide, en lugar de la reperfusión para los pacientes con infartos sin elevación del ST, pero sangraban mucho estos pacientes y se dejaron de utilizar prácticamente. Y esos medicamentos ni los venden en estas fechas. Entonces, bueno, hasta acá era lo de Zika sin elevación y aquí es exclusivo para Zika con elevación, ¿de acuerdo? Todos los pacientes con Zika con elevación deben de recibir una terapia de reperfusión, ¿de acuerdo? Y esta debe de ser lo más rápido posible y esa es una indicación, ¿vale? Tenemos que el paciente debe de ser ingresado en los primeros 5 minutos, ese es nuestro escalón. 5 minutos el paciente te recibe atención, 30 minutos tienes tu diagnóstico con un electrocardiograma y biomarcadores cardíacos y tiempo puerta aguja 30 minutos. Es decir, de que llega el paciente al hospital y tú lo trombolizas, 30 minutos es la meta, ¿no? Y tiempo puerta balón, es decir, de que llega al hospital a que le haces cateterismo, 90 minutos. Obvio, esto es para las unidades que tienen cateterismo cardíaco. Si no tienes una unidad con cateterismo cardíaco o te vas a tardar más de 90 minutos en trasladarlo a una, pues hay que trombolizar al paciente. ¿Sale? Es lo que les acabo de comentar. Si no tenemos posibilidad para hacer el cateterismo, pues hay que trombolizarlo. Si no hay contraindicaciones, si el paciente tiene menos de 12 horas de inicio de los síntomas, es importantísimo el tiempo. Menos de 12 horas, ¿de acuerdo? Si pasan de 12 horas, ya no es útil el utilizar la terapia de reperfusión con trombolina. Y este paciente pues debe de ser derivado a una unidad que tenga cateterismo cardíaco. ¿Sí? Menos de 12 horas, sin contraindicaciones y con elevación del segmento ST, ya lo vimos, para el diagnóstico, mayor a 0.2 milivolts, B2, B3 o B.1 milivolt en todas las demás derivaciones y que sean y que sean contiguas o la presencia de un nuevo bloqueo de rama izquierda. De hecho, estadísticamente les va mucho mejor a los bloqueos de rama izquierda con la trombólisis que a los de elevación. Es una indicación 1A que el paciente debe de trombolizarse. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser los medicamentos que tenemos? A los de arriba, bueno, breviario cultural, Alteplasa, todavía existe disponibilidad de estos medicamentos del Alteplasa en los hospitales públicos. Vamos a hacer un bolo inicial de 15 miligramos, después vamos a aplicar 75 miligramos a pasar
en 30 minutos y después, 50 miligramos en 30 minutos y después 35 miligramos en 1 hora. ¿De acuerdo? La presentación viene acomodada a esto, a la dosis. Casualmente, así lo fabricó la farmacéutica, a como vienen las indicaciones. No es que las farmacéuticas hagan las indicaciones, ¿verdad? Son 2 frascos de 50 miligramos. Entonces, a un frasco le van a sacar 15 miligramos, que son 15 mililitros, y se lo van a pasar en bolo. Vamos a colgar el otro frasco de 50 miligramos para que pase en 30 minutos con nuestra bomba de infusión, ¿de acuerdo? Y lo que nos quedó, los 35 miligramos del frasco al que le sacamos 15, se van a colgar para 60 minutos, ¿de acuerdo? O sea que están exactamente adecuados para nuestra dosis, ¿de acuerdo? Teníamos la streptokinasa y la reteplasa, que son fármacos que pues, ya no se utilizan. A mí todavía me tocó utilizar streptokinasa, no digan, pero bueno, me tocó. La reteplasa, la verdad es que no. Y actualmente el medicamento de primera elección es la tenecteplasa, ¿de acuerdo? Tiene la facilidad de que solo se requiere un bolo de 0.5 miligramos por kilo y con eso es más que suficiente. No hay que poner infusiones, no hay que estar midiendo el tiempo en el que pasa el medicamento, no hay que estar calculando goteos. Bolo y ahí muere. De hecho, en Estados Unidos, pues la ambulancia llega, le toma el electro al paciente en la escena en su casa, ven que tiene superdesnivel, le mandan por WhatsApp la foto del cardiólogo, el cardiólogo lo revisa y le dice, sí, trombolízalo. Y en la ambulancia lo trombolizan al paciente, ¿no? Tan fácil es el uso de la tenecteplasa. Entonces, todos los pacientes continúan con repercusión, que tengan un infarto, que lleguen a una unidad que tenga chance de realizar cateterismo cardíaco, deberá pasar el cateterismo en los primeros 90 minutos. ¿De acuerdo? Indicaciones, pues que la trombólisis esté contraindicada, que haya arritmias inestables, Ilipiquimbal 3 y 4, o que nuestra trombólisis falló, pues se van a hacer las indicaciones 1A para el cateterismo. ¿De acuerdo? 2B, o sea, con mucho cuidado. Si en tu hospital no hay cirugía cardiotorácica, o con mucho cuidado, porque si llegas a provocar una lesión en coronarias o en aorta, pues se va a morir el paciente si no tienes un cardiotorácico, ¿de acuerdo? PCI facilitada, que ya realmente no se realiza, es la aplicación de etipifibatide o aflibercept antes del cateterismo, ya no se utiliza, y mucho cuidado en mayores de 75 años. La cirugía de revascularización tiene también sus indicaciones, que no podamos hacer cateterismo, que no sea candidato a cateterismo ni a trombólisis, pacientes que están en choque cardiogénico en las primeras 36 horas que requieren incluso de aplicación de un ECMO, de circulación extracorpórea para mantenerlos con vida, esos pacientes son candidatos a cirugía de revascularización. ¿De acuerdo? Y bueno, este es como que el algoritmo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema de cardiopatía isquémica. No, doctor, creo que todo está claro. Está bueno, pues. Bueno, Entonces, yo le quería preguntar sobre el parámetro de enoxaparona. ¿Perdón? Yo le quería Eso es preguntar tarea, sobre ¿no? el Que lo parámetro van a de buscar. enoxaparina. Ajá, no, sí. ¿Por qué miden la actividad de la enoxaparina? Hay un parámetro de laboratorio o un estudio de laboratorio que sirve para medir la actividad de la enoxaparina. Pero lo van a buscar. Esa es su tarea. Yo sí sé, pero no sé, si no, no les dejo tarea. ¿Vale? Entonces, esa es la tarea, buscar qué estudio de laboratorio sirve para medir la actividad de la enoxaparina. ¿Vale? Sale, pues si no hay dudas, nos vemos al rato en la tarde. ¿Qué tema sigue? El tema de edema agudo pulmonar y estados hipertensivos. Muy bien, lo vemos entonces. ¿Sale? Muchas gracias, nos vemos al rato. Gracias, doctor.